Hola queridos adultos mayores, después de que hemos festejado este tiempo del abuelo o este tiempo del adulto mayor durante esta semana que estuvimos reflexionando sobre algunos puntos importantes que ojalá los hayan podido ver y sobre todo poner en práctica. Ahora quisiera hablarles, yo espero que pronto ya pase todo esto y que podamos formar ya grupos. Y quisiera hablarles de eso, la importancia de formar esos grupos de adultos mayores y sobre todo el beneficio que puede darnos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se hace en estos grupos de adultos mayores? Lo que quisimos hacer desde siempre y que hemos estado haciendo es tender puentes. Ya saben ustedes que los puentes son para unir orillas, para unir desfiladeros, para poder cruzar corrientes, etcétera. Y son puentes que soportan todo lo que pasa por él. ¿Por qué les digo todo esto? Porque tender relaciones entre nosotros, formar algunos grupos, entrar en contacto con otras personas, nos lleva también a contar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, inquietudes. Significa comunicarnos. Y ustedes saben que los mayores necesitamos mucho, mucho de esto. Algunos ya en nuestra casa pasamos a formar parte de los invisibles, ¿no? Es decir, de aquellos que ya están en el rincón, no se acercan mucho, empezamos a platicar, inmediatamente se aburren. Nuestros grupos de adultos mayores tendrían que tener esa función donde nos escuchamos, donde nos ayudamos, donde nos apoyamos. Oigan, se necesita construir puentes entre nosotros en vez de levantar estas zanjas de la incomprensión. A veces nos aislamos tanto que lo único que hacemos es abrir zanjas y trincheras entre nosotros mismos. A veces entre nosotros mismos como adultos mayores abrimos esas zanjas y entonces empezamos a crear recelos y resentimientos para con los demás. Son desconfianzas que al fin y al cabo terminan por empobrecernos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en nuestros grupos de adultos mayores? La idea es ofrecernos espacios de comunicación, de diálogo abierto y otra vez experimentar la vivencia de la amistad. ¿Por qué les digo otra vez? Porque a veces hasta se nos olvida ya de estar encerrados en nuestra casa, de buscar, vivimos los sentimientos de la televisión, pero no nuestros propios sentimientos. Entonces, volver a experimentar las amistades profundas, comprendernos, tratar de platicar entre nosotros y al fin y al cabo, lo escuchaba en algunos de los testimonios que daban en la semana pasada, donde decían, y saber que lo que estoy platicando con otra persona es lo mismo que ella padece y es lo mismo que padezco yo, es decir, estamos en ese nivel. Ser puente entre las personas mayores, entre nosotros, también puede ser que seamos puentes para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Esto es entonces lo que pretendemos lograr en nuestros grupos, que gocemos de la presencia y de la comunicación de la otra persona, en las cosas buenas, gratificantes, como también para ayudarnos en las cosas negativas. ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar la bondad de la vida solamente de ver el testimonio de la otra persona? ¿Cuántos de nosotros nos estamos consumiendo porque la vida es desgraciada para muchos de nosotros, pero cuando vemos la vida del otro, nos damos cuenta de que somos ricos y que no hemos sabido aprovechar lo que Dios nos ha dado? Entonces, el grupo nos ayuda para confrontar también estas cosas entre nosotros y descubrir lo valioso que tenemos. ¿Qué tenemos que ver también en nuestros grupos? ¿Cuáles son las características que debemos de tener? Primero, escuchar a la gente. Escuchar a los demás nos hace sentirnos también satisfechos con nosotros mismos. Me he encontrado en algunos grupos porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitarlos y de repente escucho a una persona que habla y habla y habla y habla y a veces tengo que decirle al coordinador, déjalo. Porque ya que termine de hablar, se dará cuenta que también hay momento de escucha. ¿Por qué?
salimos de nuestra casa donde nadie nos pone atención, ahora hay alguien que nos pone atención y a veces queremos aprovechar el tiempo. Bueno, pues es un tiempo de escucha. La doctora Liz, que ustedes conocen, hablaba mucho sobre la pastoral de la oreja, decía ella, ¿no? Que era la pastoral que nosotros tendríamos que hacer, a veces es la escucha. Y miren, si aprendemos a escuchar en los grupos, entonces es fácil que puedas escuchar también al nieto, a la nieta, ahí en tu casa, que a veces, tantas veces lo necesitan, y nada más escuchar. No creas que a veces nos buscan por el consejo, sino a veces simplemente por la escucha. Y no se nos olvide que también la escucha sana. Cuando nosotros escuchamos a alguien, podemos llegar a sanarnos, como también cuando alguien nos escucha a nosotros. Vivimos haciendo tantas cosas, a veces ya ni tenemos nada que hacer y sin embargo siempre decimos, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Nos encontramos tan atareados que nos hace falta también sentarnos y tener una charla amable. Una de las cosas que sugiero yo en los grupos de adultos mayores es que aparte de su charla, aparte de su formación, tengan un tiempo de café, un tiempo de convivir, donde cada uno de ustedes lleva su guisado y se pone a platicar de las cosas que quiera o de las cosas que no tienen importancia, pero al fin y al cabo es una convivencia armoniosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como adultos mayores para cumplir esta parte de escuchar a la gente? Hay que ponernos en sintonía con los demás, en sintonía con los otros. Miren, el grave error que tenemos nosotros con nuestros hijos o con nuestros nietos es empezar a decirles lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros vivimos, y al fin y al cabo terminamos por no escucharlos. No, escúchalos, ponte en sintonía con ellos. ¿Qué es lo que están experimentando en este momento? Y va a ser mucho más fácil que puedas dar, si es que lo requiere, un consejo, si no solamente escucha. Siente empatía por lo que te platican. Te aseguro que te vas a convertir en un abuelo importante, un abuelo que siempre me gustaría estar con él. ¿Por qué? Porque me escucha, porque me entiende, porque atiende lo que yo necesito. Y en tu grupo serás de las personas que no puedes ser igual el grupo si no estás. Convirtámonos en eso. Otra característica que nos hace también importantes dentro de nuestro grupo y dentro de nuestra familia es el ser positivos. Miren, ya estamos cansados de escuchar a los viejitos quejándose de todo. Ahora necesitamos escuchar a los viejitos que nos hablen de la alegría de vivir, de la alegría de disfrutar, de la alegría de gozar. Los jóvenes en mi parroquia, yo les hacía, porque pues ahorita ya no se pudo, cada Semana Santa hacemos una convivencia con baile, el día de la resurrección, baile y todo lo que se puede hablar en una fiesta, comida, vino, etcétera. Y ellos veían con mucho agrado cómo las que ponían el ambiente eran las personas mayores, los adultos mayores. Los que empezaban a bailar, los que empezaban a hacer relajo eran los adultos mayores. Y decían los jóvenes, ¿qué tienen ellos como para que nos ganen en ese aspecto? Y yo les hago mucho la burla a los jóvenes de mi parroquia, que les digo, creo que aquí se han cambiado los papeles. Los que traen la alegría para transmitir son los adultos mayores, y los que traen la amargura y la tristeza son los jóvenes. Porque de repente los vemos así. Pareciera que necesitan un estímulo para poder sonreír. Y no, nosotros los adultos mayores tenemos que mostrarles a esta juventud cómo se disfruta la vida. A veces sin beber, a veces sin hacer otra cosa sino bailar, gozar, el gritar, el cantar, y que tus nietos te puedan ver a ti y que puedan decir qué gusto, qué gozo vivir con la abuela. ¿Por qué? Con el abuelo. ¿Por qué? Porque siempre tiene una sonrisa. Porque siempre me hace sacar una sonrisa. Porque siempre tiene una palabra de alegría y de gozo.
En cambio, cuando tenemos la amargura encima de nosotros, ¡ah, qué pesado es!, ¿no? Y a veces hasta los nietos nos sacan la vuelta. Yo te invito a que tengas esa actitud también positiva. Otra cosa que quiero invitarte, porque es una de las características negativas que de repente tenemos los adultos mayores, es que no aceptamos a los demás como son. Queremos cambiar a todo el mundo. Llega el hijo y le damos el consejo para que cambie. Llega el nieto, llega el vecino y queremos que cambie. Y todo el mundo queremos que cambie. Oye, ¿por qué no pruebas aceptando a los demás como son? A lo mejor ya metiéndote en ese ambiente puedes llegar a cambiar a las personas. Nosotros tenemos que manifestar valores que se han perdido hasta este momento, ¿no? Como es el respeto, la tolerancia, el aceptar a los demás como son. Si hablamos mucho con los demás, entonces tratemos de entender cómo viven, cómo sienten, cómo experimentan los otros. Es cierto que existen gente que disfrazan las cosas, que no son sinceros. Nos toca a nosotros escuchar. Tarde o temprano tendrán que ser transparentes. Yo creo que la mejor defensa y el golpe bajo que podemos dar es precisamente escuchar creyendo en ellos. Escuchar creyendo en la persona, lo que te esté diciendo. Así sea lo más inocente. Nosotros tendríamos que aprender a decirle a la persona, te creo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona se ha acostumbrado a mentir porque nadie le cree. Y si nosotros le damos la oportunidad de ser sincero, podríamos empezar a cambiar a las personas. En el mundo se habla mucho y siempre hay debates de esto, congresos, asambleas, coloquios, mesas redondas. Si ustedes se dan cuenta, enciendan la televisión y nos toca quedarnos mirando y escuchar y comernos todo, pero nuestros grupos tendrían que ser más bien para intercambiar y fortalecernos mutuamente. Lo que uno tiene como riqueza nos lo transmite y nosotros transmitimos también lo que tenemos como riqueza. Todos necesitamos construir estos puentes. No necesitamos discursos complicados, no necesitamos conocimientos exagerados. No. Necesitamos tender puentes. Y los puentes se tienden en esa escucha como también en ese compartir lo que yo tengo. Vamos a necesitar los adultos mayores, y lo necesitamos mucho, el calor humano, la palabra sincera, la transparencia en los sentimientos, la comprensión de los demás, como también la compasión a veces. Necesitamos la sonrisa del otro, la aceptación del otro. ¿Por qué no empezamos a construirla nosotros en estos grupos? Por eso Dios quiera que pronto pase la pandemia y que puedan ustedes formar parte de algún grupo, acercarse a su parroquia y decirle a su párroco: Padre, vamos a formar ya el grupo de adultos mayores. Yo me encargo ya de darles los subsidios para que tengan temas de conversación siempre. Pero lo importante es que ustedes empiecen a buscar este encuentro. Claro, cuando pase este tiempo de pandemia, cuando ya estemos en verde, entonces buscaremos estos encuentros. Sería muy bueno preguntarnos cómo son nuestras relaciones hasta este momento. ¿Me gusta escuchar o solamente me gusta hablar? ¿Acepto a los demás? ¿Soy positivo? ¿Atraigo a las demás personas para que estén conmigo por la forma de vida que llevo? ¿Cómo me siento yo? ¿No? Y no se te olvide que nosotros tenemos que ser de aquellos que dijo el Señor: gracias, Padre, te doy por que has escondido las cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Yo creo que si nosotros comprendemos estas relaciones, nos vamos a dar cuenta de que sí somos de los sencillos, que han comprendido que no se necesita grandes cosas para formar grandes personas, que a veces solamente se necesita escuchar, atender, ser empático con los demás. ¿Qué tienes entonces tú para aportar a un grupo si te llegarás a reunir el día de mañana formando estos grupos de adultos mayores? Y te darás cuenta que tienes una gran riqueza. Vamos pues a pedirle a Dios para que nos ayude y que seamos aquellos que ayudemos también a otros. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer un momentito de oración. Piensa en tus amigos, piensa en tu familia,
piensa en que a lo mejor no hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Y pidámosle a Dios que nos dé el don de la escucha, el don de atender a los demás. Y digámosle a Jesús: cuidaré a mis hermanos, pues con ellos vivo y camino. Ellos me dan aire fresco y para ellos soy cristiano. Prepararé con ilusión y mimo mi regazo para la acogida, mis manos para la compañía, mis entrañas para la misericordia. Señor, velaré para que no salgan de mí palabras aceradas ni gestos vanidosos. No criticaré sus manías, no aligeraré sus problemas, no los encasillaré en mis cuadrículas, ni envidiaré sus triunfos, ni me alegraré por sus fallos. Entonaré mi corazón noche y día, lo tendré siempre a punto, enseñando y dispuesto a abrir puertas y ventanas, a no robar paz y alegría, a dar y recibir todo lo que es vida, a destruir muros y construir puentes, a soñar utopías comunitarias. Señor, formaré una comunidad de escucha, de crecimiento. Gracias, Jesús, por darme la posibilidad de escuchar, de participar y de ayudar a los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Nos vemos la siguiente.